Hoy os traigo la segunda parte de 10 películas poco conocidas que en mi opinión deberíais ver, porque hay películas que realmente son joyas desconocidas. Y empezamos con una muy interesante que se llama Hardcore Henry. Quizá os suena, quizá no, fue una película un poco controversial cuando se estrenó, y es que es una de las primeras películas en primera persona, y es una de las primeras que lo consigue realmente bien. Sí que es verdad, y esto es un poco como de disclaimer para las personas que vayan a verla en casa en una pantalla y bastante cerca puede llegar a marear. Es una película que para personas que se mareen fácil se puede pasar bastante mal, porque es toda la película en primera persona y es una película de acción, o sea, todo el rato es ir corriendo de un lado para otro, saltando. Yo fui a verla al cine con un amigo e incluso hubo alguna escena que en el cine, en última fila, ya nos empezamos a marear un poquito. Pero si por ejemplo os gusta el estilo de Call of Duty, que es así todo el rato en primera persona y no os mareáis, aunque sea un poco diferente, esta película os puede gustar bastante. Es una película de acción sin parar, un estilo incluso diría yo de acción y de coreografía estilo John Wick, de no parar y de ir como a diferentes zonas a combatir. Es este estilo videojuego que también tienen algunas películas en la que pues el personaje se va moviendo entre diferentes zonas y al final son diferentes tipos de combate. Eso sí, lo que más llama la atención es esa primera persona, ese equipo técnico que realmente consigue grabar una película entera en primera persona, que tampoco existen grandes aparatos ni cámaras impresionantes para grabar en primera persona y que parezca una película. Y yo creo que en esta se consigue muchísimo ese efecto. Y ahora pasamos a Tropic Thunder. Quizá esto suena un poquito más porque es verdad que han salido bastantes memes y bastante controversia también alrededor de esta película, que salió ya hace más de 10 años, porque uno de los protagonistas es Robert Downey Jr. e interpretaba a una persona de color, entonces pues hubo un poco de controversia en esa época, hace ya más de 10 años. Pero en el contexto de humor y en el contexto de comedia que existe en la película, es una película muy divertida, una comedia muy bien hecha, con este humor un poco más oscuro, un poco más negro, que realmente rompe un poco con estas barreras de humor o estira un poquito lo que sería, pues esto, ¿no? Esta barrera de humor que existe. Y lo consigue bastante bien. Para mí una de las mejores cosas que tiene la película es la introducción. Hacen como pequeños sketches de trailers de películas, de otras películas, pero creadas en la misma propia película, es decir, como dentro del propio universo de Tropic Thunder. Y son muy divertidas, hay actores famosos que han participado en esos trailers y realmente vale la pena verla ya solo por esa intro. Está dirigida por Ben Stiller y protagonizada, como ya os he dicho, por Robert Downey Jr., el propio Ben Stiller y Jack Black. La tercera película es Hijos de los Hombres. Ya hablé de esta película en este vídeo y como os dije, es una película increíble con una historia muy bien hecha sobre el futuro distópico, con una acción muy bien grabada, un estilo de grabación, una cámara siempre por debajo de los ojos del personaje que da la sensación de que tú estás metido en el campo de batalla, unos planos secuencia de los mejores de la historia del cine, dirigida por Alfonso Cuarón y que realmente vale la pena ver una vez mínimo. Tiene un estilo en historia, por ejemplo, al de V de Vendetta, que también habla sobre este futuro distópico, o incluso en acción a 12 monos. Y pasamos a Crónicas de un asesino en serie. Espero que ponga esto en el póster. La película es del director de Parásitos, Bong Joon-ho, creo que se llama. Y es una de sus primeras películas que empezó a ganar ya un poco más de atracción y los ojos empezaron a mirar ya hacia este director que ya empezaba a apuntar maneras y a tener ya un estilo muy propio. La película tiene una historia increíble, es decir, es de sus mejores guiones, al menos en mi opinión, y está protagonizada por el mismo protagonista del padre en Parásitos, y hace una actuación muy buena. Así que si os gustó Parásitos, si os gusta el estilo coreano de Old Boy, por ejemplo, esta película os gustará bastante. Y pasamos a 10 Cloverfield Lane, una película producida por J.J. Abrams, y de esto mismo quiero hablar. Esta película me llamó muchísimo la atención porque tiene este toque J.J. Abrams, tiene este misterio juntado con la ciencia ficción que realmente consigue que te enganche a la butaca del cine, a verla. Yo iba con un amigo, íbamos originalmente a ver otra película y al final acabamos viendo esta y nos encantó muchísimo, sobre todo por la actuación de John Goodman, que es uno de los protagonistas, y sobre todo el ambiente lúgubre, el ambiente misterioso que existe a lo largo de tanto el espacio donde transcurre toda la historia como la propia historia. Esta película forma parte de una trilogía, de la trilogía Cloverfield, pero realmente no hace falta ver todas las películas para entenderlas. Nosotros esta película
Era la única que habíamos visto de la trilogía y aún así entendimos lo que pasaba. Sí que es verdad que si ves toda la trilogía entiendes el gran contexto, por decirlo así, o la historia más allá de lo que es esta película, pero aún así se puede ver de manera independiente. Luego pasamos a Comanchería, que en inglés se titulaba Hell or High Water. Esta película también fue una sorpresa de hace ya unos añitos. Está protagonizada por Chris Pine y Jeff Bridges y va sobre atracos. A todas aquellas personas que les gusten las películas de atracos, ambientadas sobre todo en el sur de Estados Unidos, estilo Cruce de Caminos, que también iba sobre, al menos al principio, sobre atracos. Son películas muy interesantes, muy entretenidas y que la historia realmente te engancha porque es un arco, un círculo de historia muy bien hecho. Los personajes los ves crecer y los ves evolucionar y aprender, y ese es el motivo por el que esta película te hace mantenerte todo el rato mirando la película. Te engancha. Y pasamos a la número 7, que es Nightcrawler. Nightcrawler está protagonizada por Jake Gyllenhaal y probablemente sea su mejor actuación hasta ahora. Es una de las películas que marcó muchísimo su carrera y que lo catapultó a ser uno de los mejores actores actualmente, porque la película trata sobre este tema del lobo solitario, esta oscuridad que incluso recuerda un poco a la película de Drive, pero más oscura, más tirando a obsesión del personaje, como podría ser Whiplash o Black Swan. Y Jake Gyllenhaal aprovecha todo lo que sabe como actor y lo duplica, lo hace aún mejor, y realmente la película vale la pena verla solo por su actuación. Y pasamos a hablar de Zodiac, dirigida por David Fincher y protagonizada por Mark Ruffalo y otra vez Jake Gyllenhaal. Es una película muy interesante sobre el misterio y sobre los asesinatos del asesino del Zodíaco. Entonces, en cierta manera, por no decir la gran parte de la película, está basada en hechos reales, pero con este toque David Fincher. David Fincher siempre le suele gustar muchísimo jugar con estos hechos reales y convertirlos en una magnitud mucho más grande o hacerlo mucho más entretenido y mucho más hasta cierto punto misterioso, como puede ser por ejemplo La red social. Como ya os he dicho, es una película de misterio, de suspense y de crimen, así que si os gustó por ejemplo Seven o El silencio de los corderos, esta película os encantará. Y ya solo quedan dos y son dos películas completamente diferentes. Empezamos por Palm Springs, una película de principios de 2020, protagonizada por Andy Samberg, que quizás suena porque es el protagonista de Brooklyn Nine-Nine, de la serie de comedia, y coprotagonizada por Cristin Milioti, que también sale en la serie de Black Mirror. Y bueno, esto es básicamente una comedia muy divertida, muy diferente y muy única, sobre todo por la trama. Es una trama bastante enrevesada, pero a la vez es simple, es un mix un poco extraño que yo creo que funciona bastante bien, sobre todo por Andy Samberg, que es un muy buen actor de comedia, lo hace muy bien. Y además, como actor secundario, como actor de reparto está J.K. Simmons, que a quien no le gusta. Es decir, desde Spider-Man a quien no le gusta ese actor. Esta película tiene un 6,7 en Film Affinity, que para ser una comedia un poco tirando a independiente está muy bien y es perfecta para pasar el rato, desconectar y reír un poco. Y a mí me dio un poco de recuerdo a la película de Sorry to Bother You, que ya os hablé de ella en el vídeo anterior de 10 películas poco conocidas. Así que si habéis visto esa y os gustó, esta también os gustará. Y pasamos a la número 10, otra película producida por J.J. Abrams, y esta es Overlord. Esta película fue una completa sorpresa porque fuimos a verla al cine también así un poco porque no sabíamos qué ir a ver y vimos que la habían puesto bastante bien en general por internet, los críticos y tal. Y realmente nos sorprendió porque pensábamos que íbamos a ver una película de simplemente un hecho histórico, ya que está ambientada pues en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Y pensamos que realmente iba a ser eso, una película de hechos históricos basada en hechos reales, con un poco toques de ciencia ficción y ya está. Pero realmente fue una película de ciencia ficción por completo, ambientada en esa época y con toques de terror. Aparecen zombies, aparecen mutaciones. Es una película súper sangrienta y fue algo que nos sorprendió a bien, porque es una de esas películas que te da la sensación que solo quiere destrozar todo, y realmente es eso. Es una película hecha para los amantes de la violencia en las películas y para los amantes pues de los disparos en las películas. Al menos para mí me da esa sensación de película de los años 80 de acción, que todas estaban protagonizadas y producidas por las mismas personas y todo era lo mismo. Es un poco como un throwback a esas películas de los años 80 pero modernizado. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de 10 películas poco conocidas que deberías ver. Ya llevamos 20 películas. Y si veo que os gusta bastante este vídeo, haré también una tercera parte, que estos vídeos son muy interesantes. Así que dejad vuestro like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!